Sí, adelante, licenciada. La sala es toda suya. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Sí, se puede visualizar. Sí, licenciada. Muy bien, espera un momento. Muy bien, entonces damos inicio. Bueno, como bien dijo nuestro anfitrión, el día de hoy vamos a continuar con nuestra segunda clase del proceso de acreditación de defensorías del niño, niña y adolescente, ¿no? Sin antes mencionar, ¿no? Que si tuvieran algún comentario lo pueden hacer elevando pues la manito o también al chat. Entonces recordemos pues que la DEMUNA va a ser un servicio especializado en niñez y adolescencia y sobre todo gratuito, ¿no? De las municipalidades, ¿no? Por eso pues sus siglas, Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, ¿ya? Y su principal función pues va a ser garantizar que se cumplan los derechos de los niños y adolescentes y así como también promover pues su bienestar y desarrollo. Entonces, la DEMUNA pues esta va a estar supervisada, ¿no? Por el MIM, eh, ¿quién lo va a supervisar pues constantemente durante el año, ¿no? Según la normativa menciona que puede realizar la supervisión entre 1 a 3 veces al año. Aquí les estoy colocando un directorio de las demunas acreditadas, ¿no? Sin embargo, puede ser que esta información está supuestamente actualizada, ¿no? Hasta octubre de este mes, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, eso es lo que nos vota, ¿no? La plataforma del Estado, ¿ya? Entonces, ustedes quieren ver las demunas acreditadas, aquí, ahí le pueden dar el link, clic y les va a guiar, pues, a lo que es el directorio. Bueno, como conversamos en nuestra clase anterior, su finalidad pues es contribuir al ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para su protección actual, perdón, integral, ¿no? Actuando pues conforme a los principios señalados en el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes y otras normas también, ¿no? Eso lo podemos ver pues en el artículo 42 del Código. El código maneja, ¿no? Desde objetivos principales, principios, enfoques, ¿no? Y dentro de sus objetivos principales va a ser garantizar el pleno desarrollo de los menores en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, ¿no? Proteger los derechos civiles, sociales, económicos y establecer, pues, mecanismos de protección ante situaciones de riesgo o desprotección, ¿no? Entonces, la razón de ser de una demuna va a ser defender y restituir los derechos pues que hayan sido vulnerados. Para que los niños, niñas y adolescentes pues puedan contar también, ¿no? Con un espacio donde se puedan expresar libremente, ¿no? Y expresar y contar lo que les pasa, ya que la demona pues es un servicio especializado en niñez y adolescencia y el personal cuenta con los mecanismos, ¿no? Y también pues las capacitaciones para poder comprender y también tratar, ¿no? Las situaciones pues con las que vengan los niños adolescentes y también pues sus padres. Entonces nosotros como profesionales de la demona debemos saber, entenderlos y escucharlos, ¿no? Interpretando en su lenguaje. Los niños y adolescentes
¿Pueden ir solos a una demuna? Sí, no necesariamente pues con la compañía del padre o un adulto, ¿no? Porque es un espacio para ellos. Entonces la demuna va a ser pues un espacio de articulación, ¿no? Sobre todo de articulación, porque no se hace, digamos, pues, no hace sola, ¿no? Digamos, todas las gestiones o intervenciones, ¿no? Entonces es un espacio totalmente de articulación, ¿no? Por eso pues hay que mapear, ¿no? A nuestros actores locales dentro de nuestra comunidad, ¿no? Para saber con quiénes podemos coordinar, ¿ya? Aquellos operadores de justicia también. Entonces, su finalidad siempre pues va a ser contribuir, ¿no? A ese bienestar, al ejercicio, ¿no? De los derechos de los niños para su protección integral. Entonces, ¿no? Los niños van a ser sujetos, los niños y adolescentes son sujetos de derecho, ¿no? Y niños y niñas, pues se va a considerar, ¿no? Desde la concepción hasta los 12 años, según el código, adolescentes desde los 12 hasta los 18 años, donde pues es una etapa que se dan diferentes cambios físicos, biológicos, y el adolescente está en toda la búsqueda de su autonomía, ¿no? Y muchas veces es aquí donde los padres no los entienden, ¿no? Y a veces uno cuando piensa en la demuna solamente piensa pues no en la pensión de alimentos, el régimen de visita o la tenencia. Y la demuna va más allá de eso, ¿no? Porque también es un espacio de atención, ¿no? Donde se reciben pues diferentes casos, ¿no? De escucha también. Se brinda orientación, consejería también, ¿no? Y desde que estos niños y adolescentes pues nacen, ellos tienen derechos inherentes, ¿no? Que son propios de todo ser humano. Entonces, los principales responsables de cuidar a los niños, ¿quiénes deberían ser? Los padres, ¿verdad? Y la casa pues debería ser el lugar más seguro para ellos, pero muchas veces, ¿no? Los maltratos, las agresiones suceden en la casa, y cuando no debería ser. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Que el objetivo principal, pues, de criar a un niño o niña es que éste pueda ser autónomo en la toma de sus decisiones, ¿no? Y eso también debemos, pues, impartirle a los padres. Entonces, recordemos que la DEMUNA tiene diferentes, pues, formas de intervención, ¿no? En este caso tiene tres ejes, ¿no? El eje pues de la promoción, ¿no? Que es el despliegue de acciones planificadas orientadas pues a cambiar la forma de pensar, actuar de las personas, esto a fin de lograr el cumplimiento pues de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? La promoción de sus derechos que siempre se hace pues en coordinación, ¿no? Con instituciones educativas, con instituciones pues con los centros de salud y así con diferentes espacios, ¿no? Con que nosotros podamos coordinar. La vigilancia, que son acciones orientadas a informar y movilizar a la población a efectos que vigilen, ¿no? Que las autoridades puedan cumplir sus funciones, ¿no? Entonces, para eso se pueden hacer pues marchas, ¿no? Salir, campañas, etcétera, ¿no? Un proceso de concientización que se puede hacer pues a la población. Y atención, este pues es el despliegue de acciones orientadas a restituir los derechos de los niños y adolescentes que han sido vulnerados o corren el riesgo de serlo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la demuna pues va a haber estos casos de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque el caso de desprotección ya lo ve quien ya va a ser la OPE, ¿no? O el juzgado mixto de familia. Entonces, la clase pasada, ¿no? Me han preguntado un poco sobre la línea del tiempo, ¿no? ¿Cómo ha sido? Si bien es cierto, pues, ahora, ¿no? Tenemos normativas actualizadas, se puede decir, ¿no? Pero la de MUNA ha tenido, pues, un historial, ¿no? Iniciando, pues, desde 1993, ¿no? Con la creación, donde se ha iniciado, ¿no? Con la creación de la DEMUNA, pues, establecida mediante la Ley 25875 como órgano municipal para promover y defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y fue creada en un primer momento bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces,
que impulsaba pues en ese momento la promoción y la defensa de los derechos humanos también, ¿no? En el 2000 se emite el Decreto Supremo 015-2000 del Ministerio de Justicia, ¿no?, que reglamenta la organización y funciones de la DEMUNA. El 2006, ¿no? El decreto legislativo, bueno, el 2006 vamos a tener, ¿no? La emisión del decreto legislativo 1297, que va a ser una norma, ¿no? Como la base o la madre de las normas, así como le suelen llamar, ¿no? Que establece disposiciones para fortalecer las acciones de protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, ¿no? Ampliando sus funciones y procedimientos, pues, de la demora. El 2010 vamos a tener, o tuvimos, ¿no? La ley 29417, la ley que declara la obligatoriedad de la creación de la DEMONA en todos los municipios del país, ¿no? Para asegurar la protección local de los derechos infantiles. El 2019, con el decreto legislativo 05-2019, pues que aprueba el reglamento del servicio de las defensorías de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, anteriormente, ¿no? Anteriormente se tenía pues en cuenta el decreto legislativo 1297, ¿no? Con el cual se ha venido trabajando pues esos años anteriores, ¿no? Entonces, el 2019 es donde se aprueba pues este reglamento, ¿no? Y con este reglamento, pues que tuvo pues también, ¿no?, otras modificatorias, ¿no? Entonces, el objetivo de este decreto supremo 1205-2019, ¿no?, fue regular el servicio de las defensorías de los niños, niñas y adolescentes como parte pues del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no?, y del Sistema Nacional de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, derogando pues al anterior reglamento del Servicio de Defensoría, ¿no?, que era el Decreto Supremo 06-99 PROMUDE, ¿no?, que estaba a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, ¿verdad? Entonces, luego hemos tenido pues la actualización, ¿no?, del Decreto Legislativo 03-2023, ay, perdón, el Decreto Supremo 03-2023, ¿no?, que ha modificado pues ciertos reglamentos. Aquí lo tenemos. Si bien es cierto, ¿no? Este fue publicado pues el 1 de marzo del 2023, ha modificado ciertos reglamentos, ¿no? Como, por ejemplo, pues los principales, ¿no?, cambios, ¿no?, que ha introducido este decreto supremo son la obligatoriedad de que los municipios incluyan a la DEMONA en su estructura orgánica, ¿no?, como servicio local. Si bien es cierto, tenemos pues, hemos visto, ¿no?, tenemos las leyes, ¿no?, que están pues desde 1993. Sin embargo, pues no había un interés de todas las municipalidades en incluir, ¿no?, a la DEMUNA como parte, pues, de su organigrama, ¿no? O sea, no había, digamos, esa voluntad política, ¿no? Entonces, a partir de la aprobación de este decreto, se obliga a las municipalidades a que la DEMUNA pueda ser parte de su estructura orgánica, ¿no?, como servicio local, fortaleciendo pues el rol del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como también pues de la autoridad central, ¿no?, a través de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías y la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? También otro cambio pues introducido fue la incorporación de nuevos principios para la actuación de la DEMUNA, ¿no?, como la interculturalidad, la igualdad y también pues la no discriminación. También la introducción de obligaciones adicionales para el personal de la DEMUNA y para la prestación de los servicios, así también como el uso pues de los medios digitales o virtuales para la atención de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, los requisitos para el personal pues que atiende la DEMUNA. Entonces, con respecto al decreto legislativo 1297, ¿no?, tenemos aquí pues que el decreto legislativo 1297 es aquel que nos habla de la protección de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Y su reglamento
aprobado por el Decreto Supremo 01/2018, el cual fue pues modificado con Decreto Supremo 06/2024. Entonces, este decreto legislativo va a ser una norma, ¿no?, promulgada desde diciembre del 2016, como hemos visto, que establece, ¿no?, el marco para la protección de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Y su principal objetivo, pues, fue y es el de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de este grupo vulnerable que son los niños y adolescentes, ¿no? Priorizando, pues, su derecho a vivir, a crecer y a desarrollarse, pues, en el seno de una familia. También tengamos en cuenta que en el artículo 45 del nuevo Código de los Niños y Adolescentes, ahí están, ¿no?, estipuladas las funciones de la Defensoría, ¿no? Las funciones de la Defensoría en general, ¿no? Y dentro de las funciones, pues están, ¿no?, conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en instituciones públicas o privadas, intervenir cuando se encuentren, pues, amenazados o vulnerados sus derechos para hacer prevalecer el principio del interés superior, promover el fortalecimiento, ¿no?, de los lazos familiares. Para ello pueden efectuar conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares sobre los alimentos, tenencia, régimen de visita, ¿no? Siempre y cuando no exista un proceso legal, ¿no?, o judicial. También, ¿no?, conocer de la colocación familiar, fomentar pues el conocimiento, el reconocimiento voluntario de la afiliación, coordinar programas de atención en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan, ¿no?, brindando pues orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir aquellas situaciones críticas siempre que no exista procesos judiciales previos y denunciar ante la autoridad, ¿no? Entonces, estas funciones están estipuladas en el artículo 45 del Código como funciones de toda defensoría, ¿no? Pueden haber otro tipo de defensorías parroquiales, por ejemplo, sí, ¿no? Pueden haber otro tipo de defensorías, no solamente, bueno, la de Muna en sí, su nombre es de Muna porque está en la municipalidad, ¿no? Por eso que se caracterizan pues sus siglas. Entonces, ¿no? Habíamos visto también ya un poco sobre los requisitos para la acreditación, pues, de una demuna. ¿Y cuáles eran estos requisitos, no? En primer lugar, pues, se debía hacer una solicitud de acreditación según el formulario que vimos en la clase pasada, aprobado por el MIM, suscrito, ¿no?, por el defensor responsable, ¿no?, y también por la máxima autoridad de la entidad, que en este caso vendría a ser el alcalde, ¿no?, el cual indique con carácter de declaración jurada que su demuna cuenta con, primero, con una oficina, ¿no?, que debe ser accesible y cumplir las condiciones de seguridad, ¿no? Accesibilidad, por ejemplo, que esté pues en el primer piso, ¿no? Que tenga tal vez bueno, que esté en el primer piso. eh, ¿Por qué? Porque a esta oficina pues se van a acercar, ¿no?, personas, digamos, como niños, madres, madres gestantes, adultos mayores. Aquí siempre se acercan pues este grupo vulnerable. También, ¿no?, cumplir con las condiciones de seguridad, funcionabilidad, habitabilidad y otras establecidas pues en el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus normas pues del servicio, ¿no? Como habíamos visto que tiene que cumplir pues ciertas condiciones, ¿no? Que con respecto pues tanto al mobiliario, ¿no?, a la ventilación, ¿no?, al tamaño, digamos, de la oficina, ¿no?, que está establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, a que debe ser, pues, accesible, ¿no?, por lo general en el primer piso, ¿no?, si, digamos, que debe tener, pues, el mobiliario tanto para el defensor y su personal, y también, pues, para las personas que reciben, ¿no?, que debe tener su área de juego, ¿no?, como lo habíamos visto, pues, en nuestra clase pasada. Contar con un ambiente privado que garantice pues el principio de confidencialidad, ¿no? En este caso habíamos dicho que no debería compartir el mismo ambiente, ¿no?, con otros programas sociales, ¿no?, con otras oficinas, porque
Anteriormente se veía eso, ¿no? Que la demuna estaba, digamos, bueno, había una mesita en la esquina y al otro extremo, pues, de la oficina estaba, pues, la otra mesa de la UMAPED, ¿no? Entonces, esto no debe ser, ¿no? ¿Por qué? Porque se le debe garantizar la privacidad a la persona que se acerca, pues, al servicio, ¿no? Porque nos va a contar ciertos casos delicados o desde su intimidad, ¿no? Y todo esto debemos nosotros tratarlo con el principio de confidencialidad, ¿no? Entonces, por ello, pues, que debemos garantizar el ambiente privado. Entonces, la demuna debe estar equipada en forma óptima para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Con equipos de cómputo, impresora, conexión a internet, mobiliario, zona de espera para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Así es, también ahí es donde nos piden pues un espacio de juego, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser pues una oficina, ¿no? Especializada en niñez y adolescencia, vamos a tener la visita de niños y adolescentes. Entonces debemos adecuar un espacio, ¿no? Para que mientras el niño, ¿no? Pueda estar jugando, pueda estar pues esperando, ¿no? En ese espacio, nosotros podamos también conversar con el padre, la madre, ¿no? Y tener pues o darle esa tranquilidad. Igualmente, ¿no? Para estos equipos de cómputo, impresora, ¿no? Mobiliario, se tiene pues presupuesto, ¿no? Entonces, las demunas tienen presupuesto pues para ello. Más adelante vamos a ver la consulta, ¿no? Para ver cuánto de presupuesto pues tienen nuestras demunas. Entonces, los integrantes de la demuna pueden cumplir o deben cumplir con el perfil señalado pues en el artículo 17, ¿verdad? Entonces, como hemos visto, ¿no? El Decreto Supremo 03/2023 ya modificó esto, ¿no? Y nos ha puesto, ¿no? ¿Qué profesionales deben estar en una demora, ¿no? En este caso puede ser, bueno, el responsable de la demanda, el defensor responsable, debe ser un abogado, ¿no? Entonces, como mínimo debe haber un abogado y un psicólogo. Y estos pues deberían estar colegiados, ¿no? Por sus respectivos colegios profesionales. Entonces, eso es lo que nos menciona la norma, ¿no? Porque recordemos que años anteriores siempre se escogía, digamos, ¿no? A la mujer más representativa de la comunidad, ¿no? O se podía llamar pues a profesionales afín, ¿no? Al perfil de ciencias sociales, ¿no? O un psicólogo, ¿no? Siempre se llamaba, pues, digamos, al perfil, ¿no? Afín. Pero en esta oportunidad ya nos menciona que debe de ser el em, abogado y el psicólogo como mínimo, ¿no? Sin embargo, para constituir, ¿no? El equipo interdisciplinario, ¿no? Cuando nuestra DEMUN está acreditada, ahí sí nos pide, ¿no? Que sí, sí o sí debe ser por el abogado, el psicólogo y también, ¿no? El trabajador social u otro personal, o profesional afín, ¿no? Eso es lo que nos menciona. Bueno, continuando con los requisitos, también habíamos mencionado contar con un equipo interdisciplinario, ahí está, conformado pues por los defensores de la demanda, ¿no? Como mínimo un abogado, un psicólogo, ¿no? Todos habilitados pues por sus respectivos colegios profesionales. Entonces, el defensor responsable, ¿no? El defensor o la defensora responsable debe haber aprobado, ¿no? El curso, ¿no? Los defensores en realidad, ¿no? Haber aprobado el curso de formación de defensores, pues organizado al MIM, ¿no? Esto posterior al 25 de agosto de 2018, ¿no? O sea que años anteriores también se han dado, pues, estos cursos, ¿no? Pero recordemos que la normativa nos pide actualización, ¿no? Entonces, estos cursos se deben de actualizar. Entonces, la demuna pues debe estar formalmente constituida, indicar la fecha, el número de ordenanza de creación de la demuna y la ordenanza que aprueba el reglamento de organizaciones y funciones, el ROF, ¿no? Entonces, para esto pues, mediante una ordenanza o resolución de alcaldía, se debe pues constituir la demuna, ¿no? Y esto nos va a servir para la acreditación.
En nuestra clase anterior habíamos dado ejemplos, ¿no? De lo que es pues la ordenanza. Brindar atención en un horario no menor al de su entidad responsable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si mi municipalidad trabaja de 8 a 1 y de 2 a 5, el horario de la demuna debe de ser igual, ¿no? No puede ser menor a este horario habitual, ¿no? Si mi municipalidad trabaja de 8 a 2 de la tarde, bueno, será pues en ese horario, ¿no? En el horario que trabaja. Contar con presupuesto asignado para el cumplimiento de sus funciones. Y anteriormente, pues, en realidad era bastante difícil, pues, no era una lucha, digamos, por el presupuesto. Pero actualmente ya, ¿no? Las municipalidades han entendido, ¿no? La importancia de la demuna, bueno, a la mayoría de las municipalidades y siempre se le destina presupuesto. Y obviamente, pues, cuentan, ¿no? Con su bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Cuánto de presupuesto, pues, tiene la DEMUN haciendo un ejemplo, ¿no? Mm, Continuamos. A esto hay que agregarle, pues, la copia de la resolución de alcaldía con que se va a designar a la o a el defensor responsable de la demuna, ¿no? Entonces, en este caso, esta persona, pues, debe ser mayor de edad, no debe de tener antecedentes penales, judiciales, tampoco pues debe estar en el Registro Nacional de Deudores, ¿no? Entonces hay que tener pues mucho cuidado con eso, ¿no? Porque no sería, digamos, lógico, ¿no? Que una persona que tiene deuda por alimentos esté dirigiendo o esté en el espacio de la demuna, ¿no? Con respecto pues a la copia de la ordenanza municipal de la creación de la demuna, ¿no? A esa, digamos, a esta ordenanza hay que agregarle las páginas, ¿no? Donde se incluye a la demuna, pues, en el ROF, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos, la definición, ¿no? Eso se va a mencionar en el ROF y esto, pues, hay que agregarlo. Anexos complementarios, ¿no? Para una pronta y mejor verificación, la municipalidad puede adjuntar la copia, pues, de la constancia de habilidad de los profesionales, obviamente, pues, que esté vigente. Copia del título, ¿no? De los profesionales, ¿no? O los técnicos o el personal de apoyo, pues, que esté, digamos, que sea parte, ¿no? De la demuna. Además, recordemos que cada integrante de la demuna debe firmar pues un formulario y firmar una declaración jurada según los formatos del mismo, ¿no? Sobre el cumplimiento del perfil señalado en el artículo 17 del Decreto Supremo 05/2019. En concordancia, pues, esto con el artículo 44 del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Lo cual va a ser verificado, ¿no? Y como vemos, pues tiene carácter de declaración jurada, ¿no? O sea que estamos dando fe y veracidad, pues, de todos estos documentos, ¿no? Y más aún, pues, el alcalde, ¿no? En representación, él está dando fe de todos estos documentos. Entonces, sobre la supervisión del MIP, ¿ya? También esto pues ha sido, digamos, comentado la vez pasada, ¿no? Y me pareció óptimo colocarlo pues en esta clase. Sobre la supervisión del MIM, de acuerdo con el reglamento del Servicio de Defensorías Municipales pues del Niño, Niña y Adolescente, aprobado por el Decreto Supremo 05/2019 y modificado, ¿no? Por el Decreto Supremo 03/2023. La supervisión de las demunas va a estar a cargo, pues, del MIM, ¿no? Del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, el MIM siempre va a estar supervisando, sí, porque pertenece a este ministerio. Con respecto a la frecuencia de la supervisión, el reglamento, bueno, la norma no fija una periodicidad exacta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que si va a ir de manera anual, semestral, cada quincenal, no. Sin embargo, si bien es cierto, no hay una periodicidad exacta, sin embargo, el MIM realiza acciones de supervisión
monitoreo y acompañamiento técnico de manera permanente y programada. Esto pues con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares de los servicios, ¿no? Como la correcta atención de los casos y también la vigencia de la acreditación, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la vigencia de nuestra acreditación, nosotros hemos adjuntado y hemos cumplido con ciertos requisitos y también condiciones. Entonces, el MIM, cuando realiza pues la supervisión, monitoreo y acompañamiento, también va a tener en cuenta, ¿no? La correcta atención de los casos y también pues esta vigencia, que se sigan cumpliendo, que se siga dando cumplimiento a aquellos requisitos y condiciones para la acreditación, ¿no? Esto pues según el artículo 36 del Decreto Supremo 05/2019, modificado por el Decreto Supremo 03/2023. Un momento, por favor, voy a tomar agua. Ahora sí, continuamos. Mm, Entonces, sobre la supervisión, continuamos, ¿no? Entonces, en la práctica, el MIM suele pues efectuar sus supervisiones técnicas por lo menos una vez al año, ¿no? Pudiendo ser estas programadas, sí, ¿no? Puede programar pues la visita, ¿no? Las visitas o los monitoreos pues eh, previamente coordinados. Pueden ser inopinados también, ¿no? Cuando se detectan ciertas quejas, denuncias, deficiencias del servicio. Pueden ser virtuales o presenciales también, ¿no? Según la ubicación y recursos del gobierno local, ¿no? Va a depender también, pues, esta coordinación que se haga desde el MIP. ¿Y cuál va a ser, pues, el objetivo de esta supervisión? Que se pueda verificar, ¿no? Que la DEMUNA cumpla las funciones establecidas, pues, en el Decreto Legislativo 1297 y su reglamento. Y también confirmar que la DEMUNA mantenga, uno, el personal capacitado, porque eso ha sido, pues, parte de los requisitos. Y también pues los espacios adecuados, ¿no? Porque en la clase anterior me comentaba, ¿no? También he escuchado por ahí que decían que la de Muna en un inicio estaba ubicada en un lugar pues estratégico adecuado, pero al pasar de los meses cambió, ¿no? Al segundo piso con escaleras pues que no eran seguras. Entonces, justamente estas visitas, ¿no? Esta supervisión, este monitoreo sirve para seguir comprobando eso. Evaluar la calidad de las intervenciones y la aplicación, pues, de los procedimientos por riesgo de desprotección familiar, ¿no? Entonces, si mi demuna está acreditada, va a poder realizar, pues, procedimientos por riesgo de desprotección, ¿no? Va a poder emitir esas resoluciones. Más adelante vamos a ver ese tema. También va a poder garantizar que se sigan los procedimientos pues de interés superior del niño y también pues que se respete, ¿no? La confidencialidad de los niños y adolescentes. Entonces, esos son pues los objetivos de la supervisión del MIM, ¿no? Entonces, como mencionaba, estas supervisiones se pueden realizar de manera, pues, bueno, menciona, ¿no? Que puede ser entre una o tres veces al año, ¿no? Dependiendo la coordinación que el MIM haga. Generalmente, pues, lo hacen una vez al año, ¿no? En diciembre. Ahí hacen, pues, su monitoreo, evaluación, ¿no? Donde sea persona, como ya hemos visto, puede ser de forma virtual también, ¿no? Ahora con la virtualidad. Anteriormente el personal de Lima sí viajaba, pues, a cada demuna, ¿no? Se acercaba, inclusive para las capacitaciones, ¿no? Viajaba, se acercaba, se daba toda una semana de capacitación y obviamente, pues, eso demandaba mayores recursos, ¿no? Pero ahora con la virtualidad
ya tenemos pues otras cosas, ¿no? Sobre la caducidad de la acreditación, ¿no? Que también esto pues ha sido un tema de pregunta, ¿no? Entonces, la acreditación de la demanda es una condición que puede actuar en el procedimiento por riesgo, perdón, ¿no? O sea, esta acreditación nos le va a dar la condición a la demanda para que pueda actuar pues en el procedimiento por riesgo de desprotección familiar. Esto de acuerdo pues al artículo 29.3 del Decreto Supremo 05/2019 del MIM, ¿no? Y el Decreto Supremo 03/2023 del MIN modifica el reglamento de acreditación, reforzando, ¿no?, las funciones e introduce pues también nuevas obligaciones, pero no se menciona un artículo exactamente donde diga, ¿no?, que la acreditación va a ser permanente o va a ser hasta tal fecha o no va a tener caducidad, ¿no? No hay, digamos, una norma exacta donde se mencione ello, ¿no? Sin embargo, ¿no?, la cartilla del MIM sobre la demuna nos señala, ¿no?, cuáles son los requisitos para la acreditación. Tampoco no nos señala, pues, no hay, digamos, una información específica sobre el plazo de vigencia, así como, pues, la caducidad automática, ¿no? Entonces, no tenemos, digamos, pues, información en la norma que nos diga, tu acreditación va a caducar de 3 años, 4 años, 5 años. No tenemos una información exacta así. Pero sí hay que tener en cuenta, ¿no? Me dirán, entonces, si no, digamos, caduca, ¿no?, esta acreditación, ¿cómo es que el MIM evalúa, digamos, si se está cumpliendo las condiciones? Lo evalúa justamente con esta supervisión, ¿ya? Con esta supervisión, ¿no? Que lo puede hacer, como decía, de 1, 2 o 3 veces pues al año, dependiendo la coordinación que haga, con ello lo va a supervisar. Entonces, si el personal, ¿no? Por ejemplo, no está, entra nuevo personal que no está capacitado, las capacitaciones se dan de forma mensual, ¿no? Entonces, entra un personal que no está capacitado, entonces, este personal tiene la obligación de poder, pues, capacitarse, ¿no? Porque si no, no estaría cumpliendo, pues, con lo que pide la acreditación de la demanda, ¿ya? Entonces, actualmente, ¿no?, la normativa del MIN no establece, pues, un plazo fijo obligatorio en años, pues, para renovar el curso de los defensores de la demanda, pero sí dispone pues que el personal defensor debe mantener capacitación continua y actualizada para conservar la acreditación vigente de la demanda, ¿no? Entonces, con respecto, si yo, defensor, me capacito, ¿no? Entonces, tampoco la norma dice, ¿no?, que esa capacitación me va a durar a mí 1 año, 2 años, 3 años. No lo menciona en la norma, ¿no? Pero sí, ¿no?, la normativa menciona la capacitación continua y la actualización, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué? Porque si sale, digamos, una nueva normativa, tengo que capacitarme, ¿no? Entonces, el MIP hace, digamos, pues, la convocatoria, ¿no?, la información para que se puedan, digamos, capacitar, ¿no? Pero según la norma que está, pues, en el Decreto Supremo 03/2023, menciona que el defensor debe llevar, ¿no?, el curso de defensorías y, bueno, ¿no?, cumplir con los otros requisitos también, pues, ¿no? Entonces creo que tenemos claro pues esta parte, ¿no? Entonces, como les decía, la duda era, ¿no?, de que si yo, digamos, personal nuevo, entro en mayo, ¿no?, pero me pueden hacer una visita inopinada, ¿no? Entonces se encuentra que mi personal no está capacitado, me darán un plazo pues para poder subsanar ello, ¿no? Entonces, ahora con la virtualidad, el curso está pues en el aula virtual del MIM, ¿no? Y para los defensores, pues, de la demona, ¿no? Y que para ellos, pues, es la prioridad de los cursos, ¿no? Por así decirlo. Y hay otros cursos también para el público, pues, en general, ¿no? Con respecto a la renovación del curso, justamente aquí. Continuamos con ello, ¿no? Entonces, el personal defensor que integra la DEMUNA debe haber aprobado el curso de formación de defensores de los niños, niñas y adolescentes organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o MIP, ¿no?
o instituciones autorizadas por este. Bueno, en este caso solamente pues es el MIM quien está dando pues estos cursos. Además, debe mantener su formación actualizada mediante la participación en procesos de capacitación continua, ¿no? Que promueva o valide pues el MIM. Esto teniendo en cuenta los artículos 17 y 18 del Decreto Supremo 05/2019. Entonces, el curso básico de formación, ¿no? Se va a realizar solo una vez para obtener la acreditación inicial como defensor de la demanda. Como habíamos mencionado, no hay un vencimiento pues automático, ¿no? No quiere decir, ¿no?, que después de un año, 2 años, caduca el curso. No, no hay un vencimiento automático de este curso. Sin embargo, pues el MIMP va a exigir, ¿no? Y verificar la capacitación permanente, especialmente pues cuando hay actualizaciones normativas o procedimientos nuevos, ¿no? Como los cambios que se dan pues en el Decreto Supremo 03/2023 del MIMP o las directivas pues del Decreto Legislativo 1297, ¿no? Y tengamos en cuenta, si es que esto no se llegara pues a cumplir, ¿no? Subsanar, ¿no? Porque el MIM siempre va a dar pues si es que hay observaciones, siempre te va a dar un plazo para que tú puedas subsanar. Entonces, si es que se diera esto, perdón, si es que esto no se llegara a subsanar, ahí sí, en este decreto Supremo 03/2023 nos habla, ¿no?, de la revocación de la acreditación. O sea, que, eh, que la Dirección General, pues, de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no?, puede revocar, ¿no?, esta acreditación, ¿no? Esto está estipulado siempre y cuando, pues, concluido el procedimiento de supervisión de la demuna, se determine que han desaparecido las condiciones exigidas, pues, por el presente reglamento para la aprobación de la acreditación sin prejuicio, pues, perjuicio de la denuncia correspondiente por la presunta omisión de sus funciones, ¿no? Entonces, el defensor responsable y tanto el alcalde estarían pues cayendo, ¿no?, en la presunta pues omisión de funciones, ¿no? Porque él es quien está dando fe, ¿no? Al igual que el defensor responsable. Entonces, si vas a trabajar en una demanda, debes, no puedes y debes llevar pues el curso, ¿no? Porque es un requisito obligatorio para la acreditación como defensor o defensora municipal del niño y adolescente. Entonces, el certificado emitido por el MIM o por una entidad autorizada, ¿no? Por el MIM, bueno, en este caso solamente pues es el MIM, ¿no?, quien está autorizando, te habilita oficialmente para ejercer las funciones en una demuna acreditada, ¿no? Sin este curso, el municipio no puede registrarte en las bases, en la base nacional de demunas acreditadas, ¿ya? Entonces, es obligatorio, pues, según la normativa. Si no trabajas en una demuna, por ejemplo, ¿no?, si somos estudiantes, profesionales o funcionarios municipales, también podemos llevar el curso, sí, pero un curso, bueno, un curso como formación especializada en derechos de la niñez y adolescencia, ¿no? En este caso, el certificado va a tener un valor formativo, más no así de defensor, ¿no? Entonces, este certificado no es que te acredite pues automáticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos mencionando pues que tiene un valor formativo. Y bueno, el- con respecto al MIMP y el UNICEF, bueno, son instituciones que implementan, ¿no?, cursos virtuales, autoinstructivos, titulados, bueno, en este caso, ¿no?, la intervención especializada para la protección de niños, niñas y adolescentes, pues para los operadores de servicio de prevención a nivel nacional, ¿no? Entonces, este curso es un curso, pues, para todas las personas, digamos, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Uno se inscribe y dependiendo de los cupos que hay, puede ingresar. Entonces, el personal defensor deberá haber aprobado pues el curso de formación de defensores y defensoras de los niños, niñas y adolescentes organizado por el MIM o instituciones autorizadas, ¿no?
Bueno, en este caso por el MIM, como requisito para su acreditación. Aquí tenemos, ¿no? El aula virtual, el link del aula virtual del MIM, ¿ya? Donde ustedes pueden ingresar y ver, ¿no? ¿Qué cursos se están llevando actualmente? Si son defensores, igualmente, ¿no? ¿Qué cursos se están llevando? ¿Qué cursos están programados? Y si son parte del público en general, ¿qué otros cursos, ¿no? Con respecto, pues, a la intervención especializada en niñez y adolescencia. Ahora, ¿no? Si la DEMUNA no está acreditada, si una DEMUNA no está acreditada, ¿no? Esta no podría intervenir pues en los casos de riesgo de desprotección familiar, ¿no? Esto según el decreto legislativo 1297 y su reglamento. Entonces, habíamos mencionado que el que una demuna esté acreditada significa, ¿no? Que cumple con los requisitos técnicos legales para su actuar, ¿no? Sin embargo, si no está acreditada la demuna, no estamos pues eh, dando fe, ¿no? De que el personal que atiende conozca de la temática de niñez y adolescencia, ¿no? No podemos decir que esa demuna, pues, es un espacio especializado en niñez y adolescencia, ¿no? Porque los profesionales puede ser que no estén capacitados, el ambiente puede ser, pues, que no sea idóneo, ¿no? Entonces, por ello, la demuna acreditada no puede intervenir en estos casos de riesgo de desprotección familiar. Entonces, la acreditación, a ver, Percy nos está levantando la manito, me parece. A ver, Percy, si desea hablar, tiene la palabra. Bueno, vamos a responder. Por el chat nos habla pues Montesinos, ¿no? Montesinos nos pregunta, en la municipalidad distrital de Curimana se acreditó el 2021, actualmente no están laborando los mismos. ¿Debe de volver a acreditarse o solo deben de acreditar a los que laboran actualmente? Ya. Si bien es cierto, pues ¿no? Nuestro participante, ¿qué nos dice la norma? La norma no nos señala, pues, eh, si la acreditación que te han dado, ¿no? Tiene una validez de cuántos años, no lo menciona, ¿no? Pero sí la norma menciona que si hay personal nuevo, ¿no? Que no está capacitado, debe capacitarse. Igualmente, ¿no? Hemos visto cuáles eran las condiciones que debe tener mi demuna, ¿no? Entonces, si yo no estoy cumpliendo con estas condiciones, el MIMP me podría observar y también me podría revocar la acreditación, ¿no? ¿Por qué? Porque estarías cayendo pues en la omisión de funciones, ¿no? O sea que bueno, prácticamente estaría dando cuenta que han desaparecido aquellas condiciones pues exigidas, ¿no? Por el presente reglamento, ¿no? Que son pues estas condiciones de aquí, estas condiciones, ¿no? Que contar con tu ambiente, ¿no? Que tu personal esté capacitado, ¿no? Que tengas pues un ambiente privado, que esté equipado, ¿no? Con respecto pues al perfil señalado y así. Entonces, como mencionaba, ¿no? La norma nos dice que el MIMP puede hacer la eh, supervisión, monitoreo, puede hacer de forma programada, inopinada o de forma virtual, ¿no? En este caso, ¿no? Si el MIM llegara, ¿no? A tu municipalidad y encuentra que el personal pues no está, no ha llevado el curso, sería pues motivo de observación, ¿no? Pero el curso actualmente se da, cada mes se está dando el curso. Percy dice, ¿no? El MIM puede capacitar a defensores de MUNA personas que no trabajan en municipalidades. Percy. El MIMP en realidad pues tiene cupos, se puede decir, limitados, ¿no? ¿Por qué? Tiene sus cupos limitados porque, digamos, pues las capacitaciones que ellos dan, cada mes dan sus capacitaciones, ¿no? Pero
Se trata de que el personal constantemente pues esté actualizado, ¿no? Entonces, anteriormente se pedía, y hasta ahora no se pide, ¿no? Un documento, sea pues del gerente o alcalde, donde se pida pues la capacitación, ¿no? Al personal de la demona. Sin embargo, hay otros cursos, ¿no? Parecidos, los cuales ya habíamos visto que son estos cursos de aquí. Por ejemplo, ¿no? El curso de intervención especializada para la protección de niñas, niños y adolescentes, ¿no? En alguna oportunidad yo vi pues que había una convocatoria masiva del curso, ¿no? Con respecto a los defensores, pero actualmente los cupos son limitados, ¿ya? Pero sí, como personal, digamos, pues si no trabajas en una defensoría, puedes llevar el curso de intervención especializada para la protección de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que está en este aula virtual y este también se dicta pues periódicamente, ¿no? Uno se inscribe en el formulario y puede acceder pues a ese curso. Ya, continuamos, ¿no? Mencionábamos sobre, mencionábamos, ¿no? ¿Qué pasaría si una demanda no está acreditada? Entonces, la acreditación va a ser un acto mediante el cual el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIM, reconoce pues oficialmente que una demona cumple con los requisitos legales técnicos y de personal capacitado, ¿no? Entonces, vemos ahí, ¿no? Que nos dice los requisitos legales técnicos y de personal capacitado. Eso nos demuestra pues la acreditación, que también pues está autorizada, ¿no? Para brindar servicios de promoción, defensa y protección pues de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto conforme a la base legal, la ley 27337, ¿no? El Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 45 y 46, el Decreto Supremo 05/2019, ¿no? Con el reglamento pues de la demora. Entonces, ¿qué sí se puede hacer mientras se acredita, ¿no? Mientras se acredita, ¿no? Mientras se gestiona la acreditación, el municipio pues podría desarrollar acciones preventivas y educativas, ¿no? Charlas, talleres, campañas, promover la difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, coordinar con la UPE del MIM, ¿no? Para derivar ciertos casos o solicitar pues el acompañamiento técnico, ¿no? Pero no puede asumir funciones de intervención ni conciliación, ya que implican pues responsabilidad legal y administrativa, ¿no? Entonces se supone que si es que yo llevo el curso pues de defensores, o primero voy a llevar, ¿no? El curso pues de defensores y luego voy a llevar pues el curso de conciliación, ¿no? Pero igual, ¿no? Para que nuestras actas de conciliación, ¿no? Tengan validez, esta demanda pues debe estar acreditada, ¿no? Sobre el curso de conciliación, ¿no? Sobre el curso de conciliación, esta tiene pues su base legal, ¿no? En el Código de los Niños y Adolescentes, donde habíamos leído, ¿no? En el artículo 45 que la DEMUNA tiene entre sus funciones promover la conciliación extrajudicial en materia de alimentos, tenencia, régimen de visitas y otros temas pues familiares. En esos tres temas, ¿no? Que en la DEMUNA pues, eh, que en la DEMUNA pues nos capacita. Con respecto pues al Decreto Supremo 05/2019, el reglamento del servicio de demona, ¿no? Modificado con el 03/2023 del MIM, nos dice en el artículo 19 que para ejercer la función conciliadora, los defensores deberán haber aprobado el curso de formación de conciliadores, ¿no? En materia de familia, ¿ya? Dictado o validado pues por el MIM, ¿no? Además del curso de formación de defensores de la demona, ¿no? Eso quiere decir que primero, ¿no? Yo debí llevar o debería llevar pues, o el orden correcto debería ser primero llevar el curso de defensores, ¿no? Sabemos que el curso de defensores pues es obligatorio, ¿no?
La duración en promedio pues es entre 60 y 80 horas según la modalidad, ¿no? Donde nos brinda una certificación como defensores de la demona, ¿no? Acreditados y nos habilita pues para ejercer todas las funciones generales del servicio, ¿no? Ya sea la orientación, promoción, derechos, intervención por riesgo, la derivación, etcétera, ¿no? Y el curso, luego, la norma nos indica que deberíamos llevar luego del curso de defensores el curso de conciliación en materia de familia. Y este curso, pues, es un curso complementario, ¿no? Y este solo puede ser llevado por defensores, pues, que hayan culminado y aprobado el curso general de defensores de la demanda. Entonces, el curso, ¿no? De conciliación, su objetivo va a ser, pues, formar y conducir, pues, a los conciliadores extrajudiciales, ¿no? En alimentos, tenencia, régimen de visitas dentro de la demanda. Igual su duración, pues, típica es entre 40 a 60 horas académicas y el resultado, pues, es la obtención de la certificación de conciliador de la demanda, ¿no? Que esto nos va a permitir realizar, pues, audiencias y también emitir actas válidas, ¿no? Entonces, pueden invalidar mi acta, ¿no? Si es que no está formado por un conciliador, ¿no? Acreditado, sí pueden invalidar, ¿no? Entonces, este curso, pues, bueno, también, ¿no? Tiene su base en la Ley de Conciliación Extrajudicial, la 26872, que solo pueden actuar como conciliadores aquellas personas formadas y reconocidas, pues, por el Ministerio de Justicia o, en el caso de las demunas, por el MIM dentro del marco de su competencia familiar, ¿no? Entonces, el MINJUS también, pues, da cursos de conciliación, ¿no? Pero esto para el ámbito privado, se puede decir, fuera de las demunas, ¿no? Porque el único que nos da esta certificación para las demunas es el MIM, ¿no? Entonces, si no tienes el curso de conciliación, no puedes firmar ni conducir audiencias de conciliación, ¿no? Las actas emitidas no tienen validez legal ni de título ejecutorio. Puede apoyar en orientar o derivar, pero no formalizar acuerdos, ¿no? En supervisiones, el MIM observa o suspende temporalmente, pues, la función del conciliador de la demona si es que no se da cuenta, pues, que se están firmando estas actas sin, digamos, eh, sin tener, pues, o ser, sin tener, pues, ¿no? Este curso, ¿no? Esta acreditación, por así decirlo. Muy bien. Entonces, sobre el curso de conciliación, perdón. Ahora vamos a ver un poquito lo que es pues el seguimiento presupuestal, ¿ya? A ver aquí. A ver, me parece que Ronnie Mírez está levantando su manito. A ver, ya. Si no fuera así, a ver si está levantando su manito, me Hola, ¿qué parece. tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Quería hacerle, quería hacerle una consulta para que me quede claro. Por ejemplo, ¿no? Lo que dice es correcto. Quienes otorgan la certificación de conciliador extrajudicial es el MINJUS y en este caso también el MIM. Obviamente hay que hacer el curso de especialización en materias de familia para poder conciliar este tipo de casos, ¿no? Y poder trabajar en una demanda. Ahora, efectivamente, el conciliador tiene un número, como un registro de conciliador que te da el MINJUS, que es que te avala, por decirlo entre comillas. Lo que yo quería saber es, ejemplo, yo todavía no trabajo en la DEMUNA, ¿no? Pero tampoco tengo título profesional que entre en los parámetros que solicitan. Yo estoy estudiando Derecho. La pregunta es,
yo como conciliador, porque ya soy conciliador extrajudicial y con el curso de familia, ¿puedo conciliar y que avale algún abogado en la demuna? ¿No? Esa sería la pregunta, porque hay que recordar que nosotros sí podemos conciliar sin haber tenido un título profesional, pero quien lo avala es el abogado. Gracias. Ya. Entonces, vamos a recordar qué nos dice nuestra norma, ¿no? Nuestra norma nos dice que los defensores, ¿no? Bueno, nuestra norma nos dice que el personal que trabaja, pues, en en la demuna, como mínimo debe ser un abogado y un psicólogo, ¿no? Y estos que deben estar colegiados por sus debidos colegios profesionales, ¿no? Sin embargo, en la práctica esto no se da, ¿no? Entonces, en la práctica se da, pues bueno, sabemos que en nuestra demuna tenemos el personal, ¿no? Que va a ser pues el defensor responsable, el defensor, los promotores, el personal de apoyo, ¿no? Entonces, en la práctica lo que se da es que, digamos, ¿no? Un defensor, ¿no? O el personal, pues, de apoyo. Yo he visto que se ha dado, ¿no? Pero según la norma no debería ser así, ¿no? Entonces, él es quien hace la conciliación y quien firma, pues, es el abogado, ¿no? O el defensor responsable que ha llevado el curso de conciliación, ¿ya? Si bien es cierto, ¿no? Tú cuentas con las habilidades, pues, de conciliar porque has llevado el curso del MINJUS, ¿no? Sin embargo, el curso del MINJUS, para el caso de la demuna, ¿no? Así te podría decir legalmente, no podrías firmar tú en la demuna con el curso del MINJUS, porque son, digamos, certificaciones distintas. Pero en el caso de la práctica sí se da, ¿no? Que normalmente, digamos, el personal, ¿no? Uno de los defensores hace la conciliación y quien lo firma, pues, es el defensor responsable. Mira, yo he visto que sí se dan esos casos. Pero la norma, pues, nos indica, ¿no? Como ya mencioné, que debería ser un personal, un abogado, un defensor responsable abogado o un defensor que también pues, puede hacer la conciliación, ¿no? Que pueda ser abogado, colegiado y que haya llevado el curso, ¿no? Del MIM, ¿no? En este caso, pues el curso de conciliación del MIM para que pueda firmar, ¿no? Porque al final cuando este acta, ¿no? Como tiene título ejecutorio, va a pasar a otras instancias, se va a ver, lo que se va a tomar en cuenta, pues es, ¿no? La firma, pues, de este acta, ¿no? Y en muy pocas ocasiones se puede decir, pues, que este acta, pues, es revisada, ¿no? A profundidad, ¿quién lo ha firmado? En muy pocas ocasiones. Normalmente, pues, para revisar, pues, ¿no? Estas actas habría, ¿no? Alguien que haberse quejado de algo, ¿no? Pero normalmente no se revisan estas actas. Pero si es que en este acta, ¿no? Firmada, pues una persona que no cumple, ¿no? Con los requisitos, sí, a esta acta le podrían dar, pues, la nulidad. A ver, me están levantando la manito. Sí, A buenas ver, noches. Sí, buenas noches. Yo también soy conciliador extrajudicial, pero a veces ocurren casos complejos, ¿no? Que no son permitidos ni por la demuna ni por el conciliador extrajudicial cuando tiene que ver con tipos penales, abusos, etcétera, etcétera. Bien, eso se entiende y está claro. Pero, ¿qué sucede en un caso complejo? Por ejemplo, había un señor de que tenía a su niño 4 años y en este caso ellos sí fueron a la demuna y después la señora que convivía con este señor se desapareció, ¿no? Es decir, con el niño. Y ya han pasado cerca de 15 años aproximadamente. Sí hicieron un acuerdo de la demuna, etcétera, etcétera, un pago mensual. Y este señor la señora se desapareció. El señor, bueno, no va a esperar tantos años, sí ha caído en enfermedad y tiene una relación, tiene 5 hijos, ya, fuera del primer caso mencionado con otra mujer. Entonces, le fijaron una suma,
ya en el primer caso, que se ha desaparecido 15 años. En este caso, ¿cómo se resuelve esta situación, por decirlo así, si la señora apareciese después de 15 años con el niño que ahorita debe tener 19 años aproximadamente? ¿Estaría validado las pensiones? ¿Estarían en deuda? Porque, bueno, ley es ley y es un acta, ¿no? Que se manda, ¿no? Tanto en la demanda como el conciliador extrajudicial. ¿Cómo se resuelve este caso? Gracias. Ya. En primer lugar, digamos, ¿no? Si es que en la demuna se ha hecho el acta, ¿no? Y este acta pues se ha hecho con todas las formalidades, pues hay que entender que tiene pues un título ejecutorio, ¿no? Que más adelante, si es que pasa, ¿no? Al Poder Judicial, se va a utilizar pues como una prueba. Sin embargo, habría que verificar, ¿no? Cómo han sido los acuerdos pues conciliatorios, ¿no? Y aparte pues de bueno, es muy probable, ¿no? Que esto ya pase pues al tema judicial, que la demuna ya no lo va a ver, ¿no? Porque tiene, digamos, nosotros en la demuna como conciliadores, ¿no? Se va a ver pues, digamos, la, por así decirlo, ¿no? La solución del momento, ¿no? Sin embargo, para que la señora, ¿no? Pueda reclamar aquellos años que no le ha depositado y todo eso ya va a tener que pasar pues a un tema judicial, más no así a la demona, ¿no? Porque en la demona se supone que se debió cumplir bueno, estas condiciones. ¿No? Se supone que se debió cumplir pues estas condiciones en un primer momento, ¿no? Entonces, si la señora viene ya con su hijo pues de 19 años, ya nosotros como de MUNA no podríamos pues conciliar esta situación, ¿no? Debería pasar pues al tema judicial, ¿no? Y ahí es donde pedirían pues, ¿no? Las pruebas, la situación actual del señor, ¿no? Sacarían pues los porcentajes, etcétera. Milton, a ver, pero recordemos que este curso no trata exactamente de las conciliaciones, ¿ya? Si no hemos hablado aquí del curso de conciliaciones. A ver, antes de escuchar a Milton, vemos aquí a Zacarías. Zacarías nos dice, no soy abogado ni psicólogo. Pregunto de qué me sirve este curso, dónde puedo trabajar. A ver, Zacarías, estos cursos, ¿no? Se hacen, ¿no? Para que tú puedas, digamos, este es exactamente el tema de acreditación de la DEMUNA y este es pues netamente para que trabajes en una DEMUNA, ¿no? Entonces estamos viendo el tema de acreditación y los requisitos que se necesitan para que puedas tú acreditar tu DEMUNA, ya en un futuro si es que piensas trabajar. Bien, me dices que no eres abogado ni eres psicólogo, ¿no? Pero en una demuna dices, bueno, no solamente tenemos pues al defensor responsable, sino también tenemos a lo que viene a ser pues el personal de apoyo o los promotores, que no necesariamente son profesionales en este caso, ¿ya? Ahí, ¿no? Como personal de apoyo promotor podrías pues entrar en tu caso, ¿no? Si no eres abogado ni psicólogo, ¿no? Alguien más me levantó la manita, me parece. Bueno. Milton, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Sí, fui el que le hice la pregunta, ¿no? Pero también he observado que en el código del Código Civil 1130, y no recuerdo, está, o sea, que haya, no anulado, sino, ¿cómo se llama esa? Es una expresión, no recuerdo la expresión, pero, tiene que ver con una referencia de caducado o algo así, pero no, 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 no es la expresión correcta. Mm, no recuerdo, no recuerdo, pero es como que ya no se da ni se atiende ni siquiera en la vía judicial porque ya ha prescrito. Escrito. Sí, es prescrito, tiene que estar dentro de los 15 años. Y como ha pasado los 15 años, queda prescrito. Bueno, eso es todo lo que sé y quería aportar porque me recordé cuando le estaba haciendo la pregunta, ¿no? Gracias. Así es, Milton, gracias pues por tu participación. Sí, como dices, pues queda prescrito, ¿no?
prescribe, bueno, según el Código Civil, a los 10 años, ¿no? Sin embargo, pues si la señora quisiera ella reclamar algo, ¿no? Con respecto al padre, ella lo podría hacer, ¿no? Por la vía judicial. Bueno, ya eso pues son otros temas, se puede decir, ¿no? Ya no nos correspondería a nosotros, pues, como demanda. A ver, Zacarías nos dice, bueno, ahí el anfitrión podrá conversar con Zacarías. Bueno, estábamos continuando con el seguimiento de la ejecución presupuestal. Aquí tenemos abierto. Y este seguimiento de la ejecución presupuestal es muy importante porque nos va a ayudar a ver cuánto de presupuesto tenemos en nuestra demuna, ¿no? Obviamente, pues en tu municipalidad tú coordinas, pues, ¿no? Con el área de presupuesto. Sin embargo, si quisieras, ¿no? Ver a detalle, bueno, ¿no? O si somos personas, pues, ajenas a la demuna y queremos ver, ¿no? Cuánto es el gasto presupuestal con una actualización diaria, lo podemos hacer en la consulta amigable, ¿no? Del seguimiento a la ejecución presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces le damos clic y acá vemos, ¿no? Acá está, dice, ¿quién gasta a nivel de gobierno? ¿Qué vamos a querer nosotros? En este caso, gobiernos locales. Y le damos clic aquí, ¿no? En este caso, municipalidades, mancomunidades, municipalidades, por departamento. Vamos a elegir un departamento al azar, Cajamarca, de aquí, ¿no? Provincia, vamos a ver provincia. Cajamarca, aquí tenemos la municipalidad de Celedín, perdón, la provincia de Celedín, y vamos a ver aquí, ¿no? Municipalidades. Y aquí tenemos pues una de sus municipalidades, ¿no? Y aquí ponemos, aquí podemos ver, ¿no? Cuánto es su PIA, cuánto es su PIM y el avance también, ¿ya? Si bien es cierto, pues con este es el presupuesto, digamos, ¿no? Con el cual se inició, pero este es el presupuesto en el cual cambió en el camino, ¿no? Pero vamos a ver acá. Mm, ¿ya? Categoría presupuestal. Muy bien. En categoría presupuestal, ahí es donde vamos a ver, ¿no? Y vamos a buscar, aquí está, la 0117, pues, que es la categoría presupuestal, ¿no? De atención oportuna de niños, niñas en presunto estado de abandono, ¿no? Entonces aquí vemos, su PIA inicialmente fue de 20.300. Actualmente, bueno, no sé, en el camino, ¿no? Cambió a 21.743 con respecto al avance. A la fecha hay un avance pues del 53.2%, ¿no? Entonces, si se quiere ver, ¿no? ¿En qué se gasta pues este presupuesto? Igual, ¿no? Ahora sí, genérica, vemos pues acá, ¿no? Sus bienes y servicios, se puede gastar en bienes y servicios y aquí es pues donde ha estado, ¿no? La mayor concentración, que al inicio ha sido esta la programación, pero en el camino se ha dividido, ¿no? Con respecto a bienes y servicios y adquisición de activos no financieros, ¿no? Entonces vemos que aquí era, ¿no? 16.605 y 5.138. Entonces, vemos aquí, ¿no? Hay un avance del 67, perdón, 69.7%. Entonces, estamos viendo ello, ¿ya? Y así nosotros podemos ver, ¿no? En nuestras municipalidades, en qué se puede gastar. O si estamos, pues, en la de Muna, ¿no? En qué puedo gastar yo, ¿no? No puedo, tampoco es que se puede gastar, ¿no? En cualquier cosa, sino, ¿no? En bienes y servicios, adquisición de activos no financieros. En otras municipalidades tienen en la contrata del personal, ¿no? También se contrata personal, también está aquí, ¿ya? Y así podemos ver.
Entonces, ustedes ya lo pueden hacer, cada quien pues lo puede hacer en su casita. Vamos a continuar con nuestra. Entonces, ¿cuál es el modelo de actuación de la DEMONA? El modelo de actuación tiene una atención integral, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que la Defensoría actúa sobre las causas que limitan o evitan el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Mediante la restitución de sus derechos, el desarrollo o fortalecimiento de las capacidades de los niños y adolescentes y el desarrollo pues de las competencias parentales, ¿no? Entonces, para ello necesita pues realizar un trabajo en redes y también la participación de la familia y también la comunidad, ¿no? Por ello se habla de un modelo de atención integral, ¿no? Entonces, nosotros hemos hablado pues bastante de lo que es el procedimiento de atención de las demonas acreditadas frente al proceso de riesgo de desprotección, ¿no? Y antes de ver pues este flujograma, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver la intervención por riesgo de desprotección, ya que estamos hablando bastante de ello, ¿no? Entonces, si tu demona está acreditada, significa que está oficialmente reconocida pues por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Por el MIN, y cumple pues con los requisitos de infraestructura, personal capacitado y procedimientos para brindar protección afectiva a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intervenir por riesgo de desprotección, nos estamos refiriendo a que una demona tiene la facultad y también la responsabilidad legal de actuar cuando detecta pues que un menor de edad está en una situación que puede afectar su desarrollo, seguridad o sus derechos, ¿no? Entonces, ese es pues el riesgo, bueno, digamos, ese es el objetivo, ¿no? De la intervención por riesgo de desprotección, ¿ya? Vamos a ver un poquito más adelante las diferencias entre riesgo y desprotección. Entonces, ¿qué implica la intervención, no? La detección, la detección, o sea, identificar situaciones de riesgo mediante visitas, denuncias o información de la comunidad. Para ello se hace una valoración preliminar, ¿no? Implica también la evaluación, ¿no? Analizar la gravedad, urgencia del caso, una actuación inmediata que se debe brindar pues protección temporal o derivar a instituciones especializadas si es necesario. Nosotros como Demona vemos pues casos por riesgo. Si detectamos algún caso, ¿no? Por desprotección, tendremos que hacer pues la derivación, ¿no? El seguimiento, acompañar al niño, niña o adolescente y a su familia para garantizar, ¿no? Sus derechos y también pues su bienestar. En pocas palabras, intervenir, ¿no? Por riesgo de desprotección va a significar proteger activamente a un menor antes de que su situación empeore, ¿no? Garantizando su derecho según la ley. Entonces, eso pues es la actuación, ¿no? Por riesgo de desprotección. Antes que la situación empeore, yo tengo que intervenir, ¿ya? Entonces, vemos acá el flujograma, pues, del procedimiento de atención, ¿no? De las demunas acreditadas mediante, bueno, para el procedimiento, pues, de atención por riesgo de desprotección, que esto es prácticamente, ¿no? Un plus a las acciones, pues, y actividades, pues, que ha estado normalmente desarrollando la demuna, ¿no? Entonces, vemos que cuando hay que primero va a iniciar, ¿no? Con la comunicación a la demuna, con una ficha de recepción de casos. Entonces, aquí se va a dar lo primero, ¿no? Que es la valoración preliminar. Esto va a durar un día, ¿no? La normativa nos dice que en un día nosotros debemos realizar la valoración preliminar, ¿no? Entonces, dependiendo a esto, dependiendo a esto, yo voy a emitir, ¿no? Si hay presunción de riesgo de desprotección, yo voy a emitir una resolución de inicio del procedimiento por riesgo. Y estoy obligado también a comunicar a la fiscalía
¿no? De familia o mixta, ¿no? Se debe comunicar. ¿Por qué? Porque se va a requerir, ¿no? Esto si es que se va a requerir, pues, incluir alguna medida de protección, porque nosotros como DEMUNA no lo podemos dar, pero sí, pues, en la fiscalía, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con una etapa de evaluación. Esta etapa, pues, va a durar unos 5 días, donde vamos a tener un informe. Un informe y un día pues para emitir la resolución, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener pues esta etapa, ¿no? Que son 5 días donde yo puedo pues hacer las entrevistas, hacer las visitas, etcétera, ¿no? Pero en la valoración preliminar es que yo tengo que detectar con las tipologías que tengo pues en mi tabla de valoración de riesgo. Con esas tipologías yo tengo que decidir si es que hay presunción o no. Bueno, el equipo en sí, ¿no? Porque va a ser un equipo. Entonces, si hay riesgo o no. Entonces, luego de los 5 días se va a sacar pues la resolución declarada en riesgo provisional, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros pues, bueno, donde se van a dictar las medidas de protección, ¿no? Se va elaborar el plan de trabajo y también pues precisar cómo se tomó en cuenta, ¿no? La opinión del niño, niña o adolescente. Entonces, este plan de trabajo lo va a elaborar el equipo, ¿ya? El equipo pues que va a estar constituido, ¿no? Por el abogado, el psicólogo y el trabajador social o un profesional afín. Luego de la elaboración del plan de trabajo individual, ¿no? Vamos a pasar a la resolución del plan de trabajo individual y medidas de protección, ¿ya? Recordemos que este plan de trabajo individual va a participar la familia y también el menor. Para ello tenemos 10 días. Ahora, luego se va a pasar a la ejecución y seguimiento del plan, ¿no? Esto puede ser hasta 12 meses o una extensión de 6 meses. Y con esto pues se va a emitir una resolución de conclusión y cese de las medidas de protección, ¿no? Comunicando a las partes, a la fiscalía, a la familia, no, perdón, a la fiscalía de familia o mixta y terceros pues interesados, ¿no? A quienes se hayan comunicado pues este hecho. Entonces, si los objetivos no se cumplieron por desidia de la familia de origen, significa pues que va a existir desprotección y con ello se va a solicitar el inicio del procedimiento por desprotección. ¿Ya? ¿Puede cambiar en el camino, digamos, ¿no? Este procedimiento por riesgo? Sí. En caso de desprotección, ya estaríamos derivándolo pues a la UPE o al juzgado mixto de familia, ¿no? Ya no lo tendría que ver la demanda, ¿ya? Entonces, esta es la función que se ha agregado a todas las otras funciones que se tenían, ¿no? Como de Mona, esto se agregó, ¿no? Y bueno, ¿no? En caso, digamos, pues bueno, con respecto a la valoración preliminar, ¿no? Se va a aplicar la tabla de valoración, como había mencionado, las entrevistas, pues, a los niños, niñas y adolescentes, a la familia de origen, ¿no? Se va a hacer pues una evaluación social, psicológica, la búsqueda pues no de algunos familiares que nos puedan dar información y corroborar pues esta información, ¿no? Entonces, si es que en esta valoración preliminar yo no encuentro, no encuentro presunción, ¿no? De que el niño, pues, el niño, niña o adolescente esté en presunto riesgo de desprotección, entonces se va a hacer una resolución de archivamiento. ¿M? Si hay presunción de desprotección, ahí, ¿no? Nosotros pues hacemos una resolución y oficio de derivación a la UPE. Ojo que estamos hablando de temas distintos, ¿no? Nosotros vemos riesgo de desprotección, pero cuando identificamos, ¿no? Desprotección en sí, ahí sí debemos hacer nuestra resolución y oficio de derivación a la OPE, ¿no? Solicitando pues iniciar, ¿no? Con el procedimiento por desprotección. Si no hubiera OPE, como mencioné, al juzgado de familia o al juzgado mixto. Hay que tener en cuenta que todos los días son contados pues en días
hábiles, ¿ya? Entonces ahí es donde vamos a tener un poco más de tiempo, ¿no? Porque como personal de la DEMUNA también pues tenemos otras responsabilidades. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Acá. ¿Qué es la situación de riesgo? Y la situación pues de riesgo, ¿no? Eh, esta situación de riesgo va a recoger ciertas características, ¿no? Cualitativas, pues, en base a dos criterios, ¿ya? La situación de riesgo. Entonces, eh, es la situación en la que se encuentra una niña, niño o adolescente donde el ejercicio de sus derechos es amenazado o afectado, ya sea pues por circunstancias personales, familiares o sociales que van a perjudicar su desarrollo integral sin revestir gravedad, ¿no? Y no son o pueden ser atendidos pues por su familia. Entonces, esta situación requiere la actuación estatal adoptando las medidas necesarias para prevenir la desprotección, ¿no? Entonces, resaltamos ahí lo que se quiere pues es prevenir la desprotección sin que en ningún caso, ojo, aquí, sin que en ningún caso justifique la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen, ¿ya? Entonces, aquí se busca, ¿no? Que el niño, niña y adolescente continúe pues con la familia de origen, porque acá no justifica la separación. Entonces vamos a ver acá, ¿no? Con respecto a esta situación de riesgo, vamos a ver dos criterios. Entonces, el primer criterio es la afectación que vive la niña, niño o adolescente, ¿no? Ese es el primer criterio, ¿no? Donde nos menciona pues que la niña, niño o adolescente vive situaciones que van a afectar su desarrollo integral, pero que son reversibles, ¿no? Y recuperables en un plazo prudente por lo que no va a requerir pues que se le separe de la familia de origen. Entonces, para valorar la situación de riesgo de desprotección, la familia de la niña, niño o adolescente, no es necesario pues que se presenten, ¿no? Todas las características juntas de la tipología, ¿no? A eso nos referimos a las tipologías que las vamos a ver a continuación, ¿ya? Aquí puede presentarse, ¿no? Hasta tres tipologías para considerar, ¿no? La situación de riesgo. Entonces, la característica B, la segunda característica, ¿cuál es? Perdón, el segundo criterio, ¿no? La actu- Uno es con respecto al niño y adolescente y otro es con respecto, pues, el segundo criterio, a la actuación o el comportamiento de la familia de origen ante la situación, pues, que afecta a la niña, niño o adolescente. Entonces, la familia de origen no proporciona las condiciones necesarias para que la niña, niño o adolescente pueda ejercer plenamente sus derechos, ¿no? Por desconocimiento o por no contar con capacidades personales para asumir de manera adecuada el cuidado, la protección de la niña, niño o adolescente, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, pues, del desconocimiento, ¿no? Vemos, bueno, estamos hablando del desconocimiento, ¿no? O que no cuenta pues con esas capacidades. Entonces, para valorar, ¿no? La actitud o comportamiento de la familia de origen en la situación de riesgo de desprotección, la familia de la niña, niño o adolescente, no es necesario que se presenten tampoco todas las características juntas pues de la tipología, ¿no? Entonces, vemos acá, ¿no? Que si bien es cierto, ¿no? Acá tratamos algunos casos, por ejemplo, de negligencia, ¿no? Cuando los padres, pues, por ejemplo, ¿no? No llevan al centro de salud a sus niños, ¿no? Por alguna enfermedad, ¿no? Pero esto puede ser por desconocimiento, ¿no? O porque también, pues, no cuentan tal vez con los medios económicos, ¿no? Etcétera. Así. Esos vendrían a ser, pues, los ejemplos, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de la situación de desprotección familiar, esta pues es la situación, ¿no? Que se va a producir a causa del incumplimiento o del
imposible o inadecuado desempeño de los deberes del cuidado, pues, y protección de los padres, ¿no? O sus cuidadores. Esta situación, ¿no? Va a afectar gravemente el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta situación sí va a implicar que se separe pues al niño, niña y adolescente de su familia de origen, ¿no? Un caso, digamos, el más común, ¿no? Que la niña es pues agredida sexualmente, sabía mamá, sabían las tías, ¿no? Convivía con el agresor, ¿no? Por miedo tal vez a que lo lleven preso, no decía nada, tampoco la familia, ¿no? Entonces, esta situación sí ya se convierte pues en una situación, ¿no? De desprotección y no podemos pues dejar a la menor con la madre, tampoco los familiares, porque ellos conocían, ¿no? De, conocían, digamos, pues de este abuso. Entonces, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la situación de pobreza por sí sola en ningún caso justifica la separación de la niña, niño o adolescente, ¿no? De su familia de origen, ¿no? Ni constituye tampoco desprotección familiar, ojo, ¿ya? Asimismo, la discapacidad que pueda sufrir la niña, niño o adolescente o algún miembro de la familia por sí solo tampoco justifica una situación de desprotección familiar. Entonces, aquí igualmente pues manejamos dos criterios, ¿ya? El primer criterio tiene que ver con la afectación del niño y el segundo criterio con el comportamiento de la familia, ¿no? Entonces, el primer criterio con respecto a la afectación del niño, ¿no? Esta situación de desprotección familiar, ¿no? La niña, el niño o adolescente es afectado gravemente pues en su desarrollo integral, por lo que debe ser separado de la familia de origen de manera temporal. Y con respecto, ¿no? al criterio B, con respecto al comportamiento de la familia, es cuando la madre, padre, tutor o tutora presenta siguientes características, como por ejemplo, ¿no? Les contaba, conoce su rol parental y cuenta con la capacidad de brindar los cuidados y protección, pero pues debido a la desidia, al desinterés, desintereses contrarios, eh, perdón, debido pues a esos desintereses, ¿no? De la familia, ¿no? Va a colocar en riesgo la integridad física, psicológica, sexual de la niña, niño o adolescente, ¿no? Y bueno, aquí pues la familia conoce y desea asumir su rol parental, pero se ve impedido también, ¿no? Aquí tenemos pues tres subcriterios. Uno es que conoce y cuenta con la capacidad, pero no quiere asumirla, ¿no? El segundo subcriterio es que conoce y desea asumir su rol parental, pero se ve impedido pues de cubrir las necesidades básicas, ¿no? Debido a enfermedades graves, terminales o lo que le genera pues, bueno, no, esto le va a generar pues una afección considerable, ¿no? Al desarrollo pues integral del niño, niña y adolescente, ¿no? Porque si digamos, ¿no? Vive con su madre, ¿no? Y su madre pues es una persona que se encuentra postrada. Esta madre lamentablemente pues no va a poder cumplir, digamos, ¿no? Con las necesidades pues de su niño, niña y adolescente, ¿no? El tercer subcriterio es que puede atender las necesidades básicas de la niña, niño o adolescente, sin embargo, incumple sus obligaciones de cuidado y protección debido al desconocimiento de cómo responder a sus necesidades, generando circunstancias de riesgo grave, ¿no? Por ejemplo, pues el trabajo en calle puede ser. Bien. Vamos a ver las tipologías. Entonces, es muy importante que yo, personal de la DEMUNA, conozca de esas tipologías, sí, ¿no? Porque estas tipologías yo las voy a utilizar, pues, al momento, ¿no? De iniciar el procedimiento de riesgo por desprotección, ¿ya?
Entonces, esta tabla de valoración de riesgos ha sido pues aprobada, ¿no? Dentro pues en lo dispuesto, ¿no? Dentro del decreto legislativo 1297, ¿no? Para la protección de los niños, niñas y adolescentes y sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos y su reglamento pues aprobado, ¿no? Entonces, en esta tabla de valoración de riesgo tenemos 11 tipologías, ¿no? Donde vamos a ver acá la situación de riesgo y la situación de desprotección familiar, ¿no? O sea, como habíamos mencionado, ¿no? Cómo se comporta, pues, o bueno, cómo es la situación de riesgo del niño y cómo se comporta o asume la familia, ¿no? Entonces tenemos 11 tipologías. Recordemos que en la tipología 2, 9, 10 y 11, aquí no podemos hablar en ningún caso de riesgo de desprotección, sino inmediatamente son casos de desprotección que tienen que ser atendidos por la OPE o el juzgado mixto de familia, ¿no? En nuestro caso como de MUNA, al enterarnos de estos casos, debemos hacer la derivación inmediata. Como por ejemplo, ¿no? La explotación sexual de niñas y adolescentes que se genera en la familia de origen. Vamos a ver acá la tablita pues de las tipologías, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La tabla de las tipologías para que yo no pueda leer y ver, ¿no? ¿Corresponde o no corresponde? La tipología, violencia sexual en la familia de origen, ¿no? Definición, ¿no? Todo acto nos da la definición, ¿no? De la violencia sexual. ¿Cuándo es una situación de riesgo y cuándo va a ser acá, ¿no? ¿Cuándo va a ser una situación de riesgo y cuándo una situación de desprotección, ¿no? ¿Y cuáles serían las características de afectación o situación de la niña, niño o adolescente, ¿no? Por ejemplo, puede consistir en actos contra el contacto, actos con contacto físico, como por ejemplo tocamientos, frotamientos, besos íntimos, coitos y etcétera, ¿no? Entonces, acá nos da las características de la afectación o situación de la niña y adolescente. Entonces, tratándose de niñas, niños y adolescentes, no se considera necesario que medie pues la violencia o la amenaza grave para configurar violencia sexual. Entonces, para la valoración de la situación de riesgo de desprotección familiar en esta tipología, únicamente se toma en cuenta la actitud o comportamiento pues de la familia de origen, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? La actitud o comportamiento de la familia de origen. Entonces, vemos, ¿no? ¿Cuáles son sus características? La familia de origen, mm, bueno, acá, ¿no? ¿Cuándo es, digamos, una situación de riesgo y desprotección? Aquí, si hablamos de una situación de desprotección, la familia de origen, ¿no? Realiza la denuncia con apoyo, pues, de terceros inmediatamente después de haber tomado conocimiento del hecho. Sin embargo, requiere fortalecer su capacidad de protección, ¿no? Entonces, esta denuncia se realiza, pues, ante las autoridades competentes y puede ser ante el presidente de la comunidad, gobernador u otra autoridad, ¿no? Y según pues nuestro decreto legislativo 1297, toda persona que conozca, ¿no? O toda institución, operador de justicia que conozca de un acto de violencia tiene que denunciarlo, ¿ya? Entonces, si nosotros somos conocedores, debemos pues denunciar. Y acá, ¿no? ¿Cómo sería en una situación de desprotección netamente? Que la familia, pues, de origen, ¿no? No realiza la denuncia a pesar, pues, de haber tenido el conocimiento del hecho, ¿no? No muestra interés por la protección del niño, niña o adolescente y obliga a la niña o el adolescente a mantener los hechos de violencia en silencio. ¿Hemos visto estos casos? Sí, hemos visto estos casos, ¿verdad? O hemos escuchado más que nada estos casos, ¿no? Algunos casos, claro. Y acá no pone en duda el hecho de violencia sexual. Permite los hechos de violencia, pues no que estos se puedan repetir. Culpa a la niña, niño o adolescente por las consecuencias de dar a conocer la violencia sexual, ¿no? O sea, que el agresor pues vaya preso, ¿no? El cómplice del agresor o la agresora también pues aquí entra a tallar.
negocia el silencio de la violencia sexual. Anteriormente, pues, ¿no? Eso se hacía, se negociaba, ¿no? Estas agresiones, pues, sexuales en la demanda, lamentablemente. Pero bueno, ¿no? Con los cambios que se ha habido, ¿no? Todas las capacitaciones, esto ya, pues, es imposible, ¿no? También se conciliaban, pues, matrimonios entre el adolescente y el agresor, ¿no? Esto más que nada, pues, se ha visto en la sierra. Expulsa a la niña o adolescente pues del hogar, ¿no? Y el agresor vive con la niña y el adolescente. Entonces acá vemos pues que la familia en pocas palabras no quiere apoyar, ¿no? No le brinda ningún tipo de apoyo ni soporte. En cambio, en una situación de riesgo, sí, y es por eso que aquí no se separa pues a la menor de la familia, ¿ya? Y así tenemos, ¿no? Nuestras tipologías pues bastante pues explicadas, como mencioné, ¿no? Vemos ahí las tipologías y de estas tipologías, cuando nosotros hagamos pues la evaluación, aquí vamos a tener, ¿no? También, ¿no? Nos da una ficha de identificación de signos de alerta con respecto pues a los tipos de necesidades, ¿no? Por ejemplo, física, salud, mental, necesidades básicas. Y acá tenemos el ejemplo del informe de valoración de riesgo, ¿no? Y eso de acá se llenamos con un check o un aspa. Y aquí vemos, ¿no? ¿Qué tipo de tipología es? La valoración global, ¿no? Las recomendaciones y la firma, ¿no? La firma, pues, del psicólogo, el trabajador social, el abogado. Muy bien. A ver, vamos a continuar con nuestra diapositiva. Y bueno, volvemos a nuestra diapositiva, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta algunos factores de riesgo, pues, en la familia de origen, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? A nivel familiar, yo puedo, pues, identificar, ¿no? El consumo problemático de alcohol o drogas, la adicción de alcohol o drogas, la violencia, la desorganización familiar, la falta de disciplina, ausencia de supervisión, ¿no? Entonces, yo como profesional, pues, especializado en niñez y adolescencia, también tengo que saber cómo llegar pues a estas preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo, digamos, darme cuenta que hay una desorganización familiar, ¿no? O cómo puedo darme cuenta, ¿no? Si hay violencia intrafamiliar, digamos, a nivel psicológico, ¿no? Entonces tengo que realizar las preguntas correspondientes, en el caso de los psicólogos, utilizar las baterías que ellos aplican, ¿no? Factores de riesgo en la familia de origen a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, si hay algún tipo de discapacidad, ¿no? En el niño o adolescente, si es sensible emocionalmente, si ha sido pues afectado con enfermedades crónicas, degenerativas, ¿no? A nivel social, por ejemplo, ¿no? El consumo de alcohol, de drogas, ¿no? En grupo, o la microcomercialización de drogas, pues en el barrio, ¿no? Donde vive, pues, una de mis usuarias, la inseguridad ciudadana también, pues, que se puede generar, ¿no? La existencia también de bares cercanos, ¿no? Que, bueno, menos mal, actualmente ya no hay bares cercanos, pues, cerca de las instituciones educativas, ¿no? Que anteriormente sí no había pues un control, ¿no? Igual, ¿no? Los lugares donde están pues los videojuegos, ¿no? Las máquinas, digamos, de estos juegos pues de computadora, ¿no? Igual, ¿no? No deben pues estar cercanos, ¿no? Al menos a los colegios, por ejemplo, ¿no? Igual esto se convierte pues en factores de riesgos a nivel social, ¿no? Las zonas oscuras, silenciosas, donde suceden pues mayormente los robos, ¿no? Igual como tenemos nosotros los factores de riesgo de desprotección, también vamos a tener nuestros factores de protección, ¿no? Y estos factores, pues, de protección van a ser, pues, los modelos, actitudes, conductas, circunstancias individuales, grupales en la familia de origen, ¿no? Que van a permitir que el niño, niña y adolescente, pues,
se tenga un desarrollo integral de manera favorable, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, bueno, por ejemplo, ¿no? Familia integrada, sentimiento de pertenencia, que tengan pues límites claros y explícitos, ¿no? Que haya pues hábitos de vida saludable, ¿no? Como el que la familia pues salga a correr, a hacer deporte, salga a jugar. También hábitos de alimentación saludable también, ¿no? Cómo es la dinámica familiar, si esta es positiva, ¿no? Si tiene pues buenas relaciones entre padres e hijos, comunicación estable, fluida, ¿no? Que se fomente pues la autoestima, el desarrollo de actividades enriquecedoras y así, ¿no? También es muy importante el reconocimiento de los logros. Entonces, acá les he puesto, ¿no? Un flujograma de atención con respecto, ¿no? A la OPE, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos, pues, la derivación de nuestros casos, ¿no? La UPE tiene canales de atención. En este caso, nosotros nos va a tocar, este, mm, ingresarlo mediante el canal escrito, ¿no? Entonces, sin embargo, tiene también, pues, el canal telefónico de atención urgente escrito presencial. Igualmente, pues, yo podré, ¿no? Para eso, pues, como decía al inicio de la capacitación, tengo que tener, ¿no? Mapeado, pues, a mis actores sociales, ¿no? A los actores de la comunidad, ¿sí? Para poder yo comunicarme ahora aprovechando, pues, todo lo que es la virtualidad, ¿no? Y bueno, ¿no? Este flujograma que les he puesto para que puedan ver los canales de atención y cómo es la atención, ¿ya? Pero esto es motivo de otra capacitación. Entonces, con ello hemos terminado. Si es que hubiera, pues, algún comentario, ¿no? Que les ha, no sé, algo sucedido con respecto, pues, al caso, ¿no? De la de Muna. Zacarías nos dice, felicitaciones, señorita expositora, por las 2 horas de capacitación. Gracias, Zacarías. Melania. Si le podemos pasar el material, nuestra anfitriona le va a estar pasando el material. Ya con ella se deben contactar. Si hubiera tal vez alguna pregunta más, algún comentario, si no, ya pues para retirarme de la clase. Bueno, Sí, a nuestro anfitrión. sí, licenciado, al parecer no tenemos preguntas por parte de nuestros participantes, entonces con esto estaríamos dando por finalizada la sesión del día de hoy, sin antes agradecerle por su participación en la disertación del presente tema, esperando pues que esta clase haya sido del agrado de todos a nuestros participantes. Y bueno, con esto estamos dando por finalizada la sesión del día de hoy y pues esperar su presencia también pues en las próximas clases que se esté dando dentro de nuestra institución. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas noches. Buenas noches con todos.